El tema de hoy, un hombre fuerte, pero débil. Ese es el tema de hoy. Un hombre fuerte, pero débil. Amén. Hoy aprenderemos en el libro de Jueces, capítulo 13, en adelante, por ahí vamos a andar, ¿verdad? Acerca de uno de los personajes bíblicos más conocidos, tanto por su fuerza, ¿verdad? Y también por sus hazañas. Pero también, a la misma vez que nos enseña, que vemos eso en este personaje, también aprendemos o vemos sus errores y vemos sus debilidades, sus fracasos. Amén. Ustedes ya saben que estamos hablando de Sansón. Un tema muy bonito, hermanos, que el Señor nos ha puesto en este día. Comienza en el libro de Jueces, capítulo 13. Vamos a leer desde el 1 en adelante. Si lo tienen, me dicen amén. Gloria a Dios. Vamos a leer todos juntos. Dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril, y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Como usted se da cuenta, en este párrafo, Dios siempre hace juicio y hace justicia sobre las naciones, y en especial su pueblo, su gente, sus hijos. Porque el Señor siempre ha dicho en su palabra que el juicio comienza por su casa. Amén. Dios no es, en ese sentido, Dios no es ningún alcahuete, no deja pasar nada. Su justicia es como debe ser. Por lo tanto, dice que otra vez Israel se volvió a portar mal. Y cayó juicio otra vez del Señor para corrección. Y el Señor los entregó otros 40 años en las manos de sus enemigos, de los filisteos. Ya se puede usted imaginar en la situación que Israel estaba. El pueblo de Dios pasaba de, como dicen, ¿verdad? Por ahí, entraba en una para caer en otra. Saliste de, ¿cómo es que dicen? De la llama para caer en la brasa. Este pueblo, Dios mismo decía, es duro de entendimiento. No aprenden, así como muchos cristianos hoy. Sí, porque pasan por la situación y a veces, como decimos, el Señor permite que el ser humano pase por dificultades. No es que Dios ponga los problemas, no es así. Dios no pone problemas. Dios permite que los problemas le lleguen a alguien, o esté en una aflicción o en cualquier situación, para ver si esta persona vuelve a ver hacia Él, para ver si éste clama a Él y que Él le responda. Dios quiere respondernos. Dios quiere meter la mano a nuestro favor, pero también necesita que nosotros le busquemos, que nosotros le clamemos. Él no nos va a ayudar si nosotros no le pedimos ayuda. Amén. Israel estaba en esa situación. Caía en una, entraba en otra, Dios los libraba, caía en una, entraba, y así estaba. Y en esta vez, Dios le habla al papá de Sansón, a Manoah, y le dice: es cierto que tu esposa es estéril, pero va a conseguir, va a tener un hijo. Amén. Entonces, y le da todas las indicaciones, las instrucciones, el ángel del Señor. Y dice, es para salvar. Él va a comenzar a salvar al pueblo de Israel. Tenía un propósito este nacimiento. Amén. Dios había escuchado las oraciones, las súplicas, los ruegos de algunos
que todavía, ¿verdad?, siguen creyendo y siguen confiando y esperando la justicia de Dios. Y el Señor, que es fiel y que es justo, mandó la respuesta. Así como pasó en Egipto. Ahora, el Señor, por su mano, por su obra y por su amor, hace que nazca Sansón. Amén. Sansón, perdón, ¿qué es que me está atravesando el nombre de este hombre? Vivió en el periodo final de los jueces, ¿verdad? Su nombre significa o quiere decir semejante al sol. Eso quiere decir la palabra Sansón o el nombre de Sansón. Como les dije, su padre era Manoah, su madre era una mujer estéril, ¿verdad? Y cuando recibió el anuncio del ángel del Señor que tendría un hijo, el ángel le dio una instrucción bien precisa. ¿Cuál fue? Le dijo, este va a ser nazareo. ¿Qué quiere decir la palabra nazareo? Consagrado para el Señor. Este no es cualquier ser humano. Este es alguien que el Señor lo ha elegido para que Él pelee a favor de su pueblo, para que Él sea un libertador, para que Él sea un juez de su pueblo. Por lo tanto, le dice, este es apartado para el Señor. No pasará navaja por su cabello, no se va a cortar su cabello. Le dio muchas instrucciones en cómo iba a ser su alimentación. Tenía una dieta específica también. Y Dios iba a estar de su lado. Dios le iba a dar mucho poder. Amén. Esas fueron las instrucciones. ¿Qué es lo que sucedió a partir de ahí? Había que cumplir todos estos requisitos. Eran los mismos requisitos que la ley de Moisés desde antes venía exigiendo a toda persona que quería ser consagrada al Señor. Todo nazareo, En el libro de Números, capítulo 6, versículo del 1 en adelante, nosotros podemos ver cuáles eran los requisitos de los cuales el ángel estaba hablando, o Dios le estaba mandando a decir a la mamá de Sansón. Dice aquí, se lo voy a leer. Le dije número 6. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo. Dejará crecer su cabello todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a persona muerta. Vamos a ir hasta el 8. Ni aún por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando muera, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Así de específicas fueron las instrucciones que también el ángel o Dios le mandó a decir a los papás de Sansón. Entonces este hombre, si nos damos cuenta, era alguien especialmente preparado para cumplir un propósito. Amén. Amén. Que Dios tenía en su vida y en su pueblo. De la misma manera, así si usted lo quiere ver, la palabra de Dios dice que hoy en día nosotros hemos sido apartados, somos separados. Amén. Amén. Con un propósito en el cuerpo de Cristo. Usted no crea, ya acepté a Cristo, ya estuvo. Usted aceptó a Cristo
porque el Espíritu Santo y Dios y Cristo mismo tocó su puerta, le entró la convicción, usted creyó y ahora usted ha sido apartado para el Señor. Ahora usted es separado para Dios. Usted no es cualquier persona. Usted no es del montón. Es la misma acción. Lo que pasa es que no estamos en la ley, pero en lo espiritual nosotros estamos cumpliendo con un propósito que Dios nos ha ya separado para eso desde el principio, desde que nosotros venimos a Él. Somos separados para el Señor de la misma manera que fue este hombre. Así que por esta razón fue que su cabello se mantendría largo. Él no podía cortarse. Esto era señal que su vida pertenecía directamente a Dios. Era señal que él en sí, todo su ser, estaba vuelto a Dios. Toda su integridad personal era de Dios. Todo lo que él hacía. Amén. Todo debía ser para Dios. Y eso es lo mismo que Dios nos pide a nosotros hoy. Hijo mío, dame tu corazón. Yo quiero que todo lo que tú seas sea para mí. Somos apartados, separados para Él. Amén. Aleluya. Pero algo importante también. La razón de su fuerza no era porque tenía su cabello largo. No era esa la razón de su fuerza. Sino que la razón de su fuerza era la presencia de Dios mismo en él. Amén. Dios no nos hace fuertes a nosotros, ni nos da la fortaleza. Solo porque traemos una Biblia o solo porque por nombre nos llamamos cristianos, sino que por su presencia en nosotros. Por eso es que nosotros somos fuertes. La palabra del Señor nos dice ya en estos tiempos, diga el débil, fuerte soy. Porque en Cristo Jesús no hay débiles, todos somos fuertes. Porque el Espíritu del Señor está en nosotros. Por eso es que somos fuertes. De la misma manera lo era Sansón. Aleluya. Amén. Separado, gente separada para el Señor. Era el respaldo de Dios mismo en él. Amén. Eso era lo que se reflejaba en Sansón. Cuando él hacía algo, no era él por su fuerza, era porque la misma presencia de Dios estaba sobre él. ¿Acaso no tenemos nosotros también la presencia de Dios en nosotros? Entonces todo lo podemos hacer en Cristo. Amén. Porque Él es nuestra fortaleza. Usted es fuerte en Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Por ejemplo, ¿a dónde se refleja todo lo que Sansón era? Mire, el capítulo 14, versículo 5, el 14:5 dice, y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y miren lo que dice el 6. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. ¿Y qué hizo con eso? Tomó fuerzas. ¿Y qué pasó? Despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en sus manos. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había pasado. Por eso le digo, no era Sansón tan fuerte o el hombre más fuerte solo porque tenía su cabello largo, sino era porque el Espíritu de Dios caía sobre él. De la misma manera, nosotros ya tenemos ese Espíritu en nuestros cuerpos. Somos, dice la palabra del Señor, templo y morada del Espíritu Santo. El Señor vive en nosotros. Por lo tanto, podemos tener la misma fortaleza que tenía Sansón. Podemos hacer las mismas obras que hacía Sansón. Podemos hacer o destruir fortalezas como las hacía también Sansón. Porque no era ni es por nuestra fuerza, sino que es porque la presencia de Dios está en nosotros. Somos poderosos en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Así se refleja el poder de Dios. Mató un león joven que venía rugiendo contra él con sus propias manos. Usted sabe que un león tiene 4 o 6 veces más fuerza que un hombre, lo normal. Pero cuando Dios está de nuestro lado, Dios no solo puede destrozar a un león, Dios también puede cerrarle la boca a los mismos leones, como lo hizo con Daniel. Es que es el poder de Dios, hermanos. Es lo que está en nosotros. Amén. Más adelante, y en el versículo 14 al 17 del capítulo 15, dice otra cosa. Entonces dice, les dijo,
Del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declarar el enigma de 3 días. Al 7º día dijeron a la mujer de Sansón: induce a tu marido a que nos declare este enigma para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. Nos habéis llamado aquí para despojarnos. Y lloró, dice, la mujer de Sansón en presencia de él, y dijo: solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió: he aquí que ni mi padre ni mi madre ni a ellos se los he declarado, y te lo había declarado a ti. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete, mas al 7º día él se lo declaró, porque le presionaba, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Dice el versículo 18: y al 7º día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron: qué cosa más dulce que la miel, y qué cosa más fuerte que el león. Y él le respondió: si no haracéis con mi novia, nunca habéis descubierto mi enigma. ¿Y qué pasó en el 19? El Espíritu de Jehová, otra vez mire, fue el Espíritu de Dios el que oraba sobre él. Vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos. Y tomando su despojo, dio las mudas de vestidos a quien había explicado el enigma. Y encendidos en enojo, se volvió a la casa de su padre. Quiere decir, otra vez, que él era fuerte, no por quién era él, porque era un hombre musculoso, ni porque tenía el cabello largo, ni mucho menos, ni porque era alto, sino porque el Espíritu de Dios siempre caía sobre él. Note que en aquellos tiempos el Espíritu de Dios no estaba dentro de los hombres, sino que estaba sobre los hombres. Esa es la gracia que ahora tenemos, porque ahora el Espíritu de Dios dice que mora, que vive dentro de nosotros. Una gran ventaja que nosotros tenemos en comparación a aquellos hombres. Ahora usted no puede decir: ay, Señor, quisiera ser como Elías, quisiera ser como Moisés, quisiera ser como Abraham, como Jacob, como Isaac, quisiera ser como Jefté, como Débora. No, Señor, usted es como ellos, porque usted tiene el Espíritu Santo ya dentro. Aquellas personas de antes lo tenían sobre, que no es igual que ahora. En otras palabras, tenemos ventaja, pues. ¿Cómo es que nosotros no podemos ser o vivir esas grandes hazañas que aquellas personas vivieron? Si nosotros tenemos ventaja sobre ellos incluso. Es que este es asunto de fe, es asunto de creer, es asunto de confiar en lo que Dios va a hacer a través de nosotros. Amén. Entonces, fíjese bien, más adelante, si seguimos leyendo, ahí va a encontrar usted que mató a 1000 hombres con la quijada de un burro, de un asno. Mató a más de 1000 hombres. ¿Verdad? En el 16:23 dice también aquí que entonces dice: los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse. Y dijeron: nuestro Dios entregó a nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Arrancó, fíjese, más adelante, lo que le quiero decir con esto es que él tenía el poder, porque Dios estaba con él. Y con ese poder, él estaba cumpliendo el propósito de Dios en su vida. Era Dios obrando a través de él. ¿Para qué? Para librar a su pueblo. Ese era el propósito de Dios. Pero Sansón, ¿qué hizo con su acción? A la mujer le dijo: ni a mi padre ni a mi madre le he declarado de dónde viene mi fuerza. ¿Por qué te lo he declarado a ti? Pero ya le dije, por eso le puse al tema: un hombre fuerte pero débil. Cuando el ser humano cae en su debilidad, que no es la misma de todos, entonces se deshace todo lo que Dios ha construido y lo que Dios ha hecho en él.
La mujer le dijo, no me amas, y quien no lo amaba realmente era ella. Amén. Fíjense bien. Le dice, tú no me amas, porque si me amaras ya me lo hubieras declarado. Pero la que no lo amaba era ella. Porque si ella lo hubiera amado, entonces le hubiera dicho, mira, te están buscando para matar. Y quieren que yo descubra de dónde viene el poder de tu fuerza para poderte derrotar. Pero ¿qué pasó? Él fue débil ante la presión de aquella mujer. No tomó en cuenta todo lo que Dios ya le había dicho que tenía que hacer. No tomó en cuenta las directrices, las órdenes de Dios para que él pudiera ser un hombre separado y apartado para Dios, sino que cayó en esta debilidad. Él mismo le está diciendo, ni a mis padres les he declarado, mucho menos te lo voy a decir a ti. Se pone la mujer a llorar y entonces cayó en aquella trampa. Es que así es el diablo, hermanos. Así trabaja el enemigo. Siempre te va a poner a una persona que se disfraza, que permite ser instrumento de él para que puedas caer. Y no solo en este ámbito, sino en cualquier situación de tu vida, en cualquier rama de tu vida. Él conoce cuál es tu debilidad y te va a poner el problema ahí mismo, en lo que más te duele, ahí te pega. Amén. A Sansón le pasó lo mismo, fue probado. Pero era un hombre débil. Era fuerte cuando él se dedicaba a seguir las instrucciones de Dios. Pero cuando se trataba de cumplir con sus propios deseos, era un hombre débil. Y se alejaba completamente de Dios. Abandonaba todo lo que Dios, el plan de Dios en su vida. Amén. Ese es un problema grande. ¿Y qué pasó en el versículo, en el capítulo 16, 23? Fue entregado. Y ahora dice aquí, los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, a su Dios, para alegrarse, y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Ahora él fue instrumento. Fue un instrumento, fue una causa, una razón, para que los inconversos, los impíos pensaran que su Dios había triunfado sobre el Dios mismo de Sansón. ¿A causa de qué? De su acción. Amén. A causa de su acción. ¿No es eso lo que ahora dicen de nosotros cuando hacemos algo malo? Miren, y diga cristiano. ¿Quién queda mal parado aquí? Es Dios. Amén. Dios nos ha elegido con un propósito. Dios nos ha elegido a nosotros para hacer algún tipo de obra, algo que Él quiere que realmente funcione para nosotros y a favor de alguien más. Y cuando nosotros desobedecemos, cuando nosotros nos desviamos, lo dejamos mal parado a Él. Lo mal representamos. Amén. Amén. Parecía que nada podía detener a Sansón si nosotros podemos verlo desde el principio. Parecía que nada lo podía detener. También por ahí dice que él arrancó las puertas, lo quisieron capturar, y dice que él arrancó las puertas de la ciudad. Usted se imagina las puertas, los portones de una ciudad entera. Que ese bárbaro llegara y las arrancara como si nada, se las pusiera en el lomo y las tirara por allá. Eso era fuerte. Pudo con el león, pudo con los que le traicionaron, con la traición de su mujer cuando lo atacaron los 30 enemigos, que mató a 30, para las mudas, para la ropa. Pudo con los 1000 filisteos, que con la quijada del burro le pegaban. Pudo con las puertas de la ciudad. Pero no pudo cuando la mujer se puso a llorar al lado de él. Amén. Esa era su gran debilidad. Esa era su gran debilidad. En otras palabras, su problema estaba en lo moral y en lo espiritual. Ahí estaba su problema. Y eso lo llevó a cometer grandes errores en su vida que al final lo llevarían al fracaso y hasta la misma muerte. ¿No es eso que hoy en día también le llega a pasar a los cristianos actuales?
Nosotros dependemos 100% de Dios. Amén. En el momento que nosotros nos alejamos de Dios, las cosas comienzan a salir mal. Hay tantos ejemplos en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan cuando Moisés levantaba su callado, su vara, que simboliza el poder de Dios en sus manos? Dice que su pueblo prevalecía sobre los mismos filisteos. Cuando él se cansaba, esto es una gran enseñanza espiritual. Cuando él se cansaba y bajaba sus brazos, los enemigos comenzaban a vencerlos a ellos. Y viéndolo Ur y Aarón, dijeron, ya entendimos dónde está el problema aquí. No está en el ejército. El problema está en que nosotros debemos de depender de la autoridad de Dios. Amén. Fueron y lo sentaron en la piedra y le dijeron, tú solo encárgate de empuñar la vara, nosotros levantamos el brazo. ¿Cuántas enseñanzas la palabra del Señor nos da? Para que nosotros aprendamos a no decaer. Como en aquellos tiempos, estos grandes hombres de la fe decaían. Porque Dios se va perfeccionando en nosotros día tras día. Nos va enseñando nuevas cosas para que nosotros seamos cada vez mejores. Amén. Amén. Eso es lo que dice Pablo, que nos vamos perfeccionando en esta carrera. Amén. Así que es muy bueno para aprender. Estas lecciones son grandes lecciones para que nosotros aprendamos. Esta es una historia que nosotros la podemos aplicar perfectamente al día de hoy. Porque al igual que Sansón, nosotros, ¿verdad? Como le dije, hemos sido elegidos, hemos sido apartados para el Señor, para servirle, para cumplir con un propósito en nuestras vidas. Amén. Y aunque nosotros seamos fuertes físicamente, aunque nosotros nos sostengamos físicamente, porque hasta aquí, hermanos, nosotros no hemos caído, no hemos muerto, por eso estamos aquí, ¿verdad? Pero realmente no es por nuestra propia voluntad ni por lo que nosotros seamos. Ha sido porque la presencia de Dios ha estado en nosotros. Ha sido porque su gracia, su misericordia ha estado con nosotros. Hasta aquí nosotros podemos decir, Dios ha sido fiel y Él me ha ayudado. Gloria a Dios. Sí, todo lo que hacemos, no lo hacemos por nosotros, lo hacemos porque Dios nos da la fortaleza. Lo hacemos porque Él nos da la salida. Lo hacemos porque Él nos abre las puertas. Lo hacemos porque Él es el que pone gracia delante de los demás para poder hacer lo que hacemos. Es Él el que siempre va como un poderoso gigante al lado de nosotros, atrás, alrededor de nosotros, siempre protegiéndonos para que el mal no nos alcance, para que no haya caída de parte de nosotros, sino que es Él el que nos sostiene de su mano. Amén. Por eso es que nosotros debemos siempre de confiar en lo que Él ha dicho. Debemos siempre depender de su palabra, caminar de acuerdo a sus mandamientos y aferrarnos a Él. Amén. Solo así nosotros vamos a mantenernos libres, que nuestra debilidad nos domine. Esa es la única forma. Si Dios está conmigo, dice la palabra del Señor, ¿quién puede ser contra mí? Pero si te apartas de Dios, si buscas tus propios deseos, si buscas tus propios beneficios, entonces el enemigo va a comenzar a ganar ventaja, a tomar ventaja. Y te va a comenzar a derrotar, te va a comenzar a poner donde Él quiere. Amén. El Señor nos ha ayudado. Él nos ha cuidado de que no caigamos hasta aquí en esas debilidades. Sobre todo en lo espiritual. Amén. Sobre todo en lo espiritual. Es el Señor el que siempre está con nosotros. Pero nosotros debemos también de estar con Él. El problema de Sansón estaba en no mantenerse firme delante de Dios. Ahí estaba el problema. Porque si él se hubiera mantenido, él tenía todo.
Él tenía la herramienta, él tenía la fuerza, él tenía el poder. Él cumplía con la ley, con su alimentación, con no cortarse su cabello, con todo, no tomaba vino, no tomaba sidra, alcohol, todo lo que el Señor le mandaba decir. Él cumplía con todo eso. ¿Dónde estaba su gran problema? En que no se podía mantener firme como lo hizo José. Ahí estaba su problema. No dependía 100% de Dios. En esos momentos él dejaba a Dios a un lado. Y entonces era cuando él caía. Porque alejados de Dios, dice, nada podemos hacer. Mire cómo se cumple la palabra del Señor. Era débil ante la presión de la gente. Veamos el contraste. Vamos a aprender un poquito más aquí. Veamos el contraste de esta enseñanza. Sí, pasa. ¿Cuál es el contraste de esta enseñanza? En el capítulo 15, versículo 14, dice aquí: así que vino hasta Leí, y los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca, aún extendió la mano y tomó y mató con ella a 1000 hombres. Fíjense bien, dice el 16. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno, un montón, 2 montones. Con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Dice el 17. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lehi. Amén. Entonces, esto quiere decir colina de quijada. Esa palabra que él dijo ahí, que no tiene tanto que ver en la historia, pero nomás solo que él la nombró por eso, por el hecho, por la acción. Ahora, veamos el contraste, como le decía, veamos el 16-15. Acuérdense lo que él ya hizo aquí. Vinieron 1000 en contra de él. El Espíritu de Dios cayó sobre él, y él lo primero que vio fue una quijada de un asno, la sacó y mató a 1000. Amén. Ahora, veamos lo que dice el 16-15. El contraste. Y ella le dijo: ¿cómo dices que yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Mire por dónde lo atacó ella. Dice: ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Mire, se sentía que moría de la angustia Sansón. Y dice, y le descubrió pues todo su corazón. Y le dijo: nunca en mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Y si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Ajá, dijo Dalila. ¿Qué pasó? Viendo que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Lo había vendido. ¿Y qué le empezó diciendo ella? ¿Cómo dices que yo te amo si tu corazón le dice no está conmigo? Entonces, ¿cómo dice yo te amo y tu corazón no está conmigo? ¿Está viendo por dónde lo atacó? Había matado a mí. ¿Cuál es el contraste? Tenía el poder, tenía la fuerza para poder matar a 1000 hombres y más, pero no podía mantenerse firme en las directrices de Dios. No te metas con tus enemigos, no te revuelvas con el impío, con el inconverso, no te sometas, no te unas a yugo desigual. Eso no lo podía hacer.
Amén. ¿Se dan cuenta? Alguien que tiene todo el poder para hacer lo que él quiera con la ayuda de Dios. Pero en una sola cosa que desobedeció al Señor, se volvió vulnerable. Totalmente vulnerable. Y se fue de boca. Amén. ¿Podría soportar él el ataque de un león? ¿El ataque de los hombres? ¿El peso de una puerta de la ciudad? ¿El ataque de los 1000, como ya le dije, en contra de él? Pero no podía soportar aquella presión que aquella mujer le ponía. Con solo que le decía, ¿cómo dices que me amas? Pero no me dices lo que yo quiero saber. Si tu corazón está lejos de mí. Desnúdalo. Abre tu corazón. Y entonces, ¿se dan cuenta de la presión que le puso a la mujer? Ella lo único que quería era encontrar, saber cuál era su debilidad. ¿Por qué le pasó eso? Ve el contraste. ¿Por qué le pasó? Alguien puede decir, pero qué bárbaro, si era algo tan sencillo. ¿Qué hizo José? Le dijo, no, mi Dios esto no lo ve bien, mi Dios no me lo va a perdonar. Yo mejor, y sabiendo que no iba a aguantar la presión, prefirió correr. ¿Qué dice la palabra del Señor? El proverbio. El sabio ve el problema venir y huye de él. Ahí déjalo. Si sabes que no vas a poder, si sabes que te está ganando esa tentación, que digan que eres cobarde, que digan lo que quieras, pero tú estás siendo valiente. Porque estás huyendo de eso. Sabes que puedes perder. No entres a la tentación. Amén. Eso es de sabios. ¿Cuál es el gran problema? ¿Cuál fue el gran problema de este hombre aquí? Era muy flojo de lengua. Bueno, cuando digo flojo no estoy hablando en el sentido del diccionario mexicano, ¿verdad? Que en México flojo quiere decir otra cosa. Haragán, ¿verdad? No, para nosotros flojo de lengua es que se le sale todo bien rápido. Sí, como muchos cristianos en el día de hoy. Allá no está muy bueno. Amén. Es que, hermano, lo que es entre tú y Dios, eso no se lo puede estar divulgando a nadie. No seas flojo de lengua. Dios te ha encomendado algo, Dios te ha dicho algo. Eso es solo entre usted, entre tú, entre Dios y yo. ¿Por qué tienes que ir a decirle a todo el mundo? Amén. No es así. Si el Señor te sostiene, si el Señor te mantiene bien así como tú eres, así como en el acuerdo que han llegado, es todo lo que necesitas. ¿Por qué tienes que contarle a alguien todas tus debilidades? Amén. ¿Por qué razón alguien tiene que ir a contar lo que fue antes de conocer al Señor? Mira, hermano, yo a veces me pongo a revisar cosas y salen personas dije su testimonio, yo no sé, piensan o quieren evangelizar con eso, yo no sé qué puede hablar. Pero hay mujeres que se salen ellas mismas menospreciándose. Que yo era una prostituta, tantos hombres pasaron por mí. Y yo me quedo mirando y digo, ¿y quieren que te den un premio por eso? Ahora ya no eres. El Señor te sacó de ahí. No puedes tener otra palabra de gratitud al Señor. No puedes poner algo mejor que el Señor te haya dado en tu vida para exaltar su nombre, para glorificarle. Tienes que utilizar las cochinadas que hiciste para que Dios se enaltezca. Hay mujeres que hacen eso. Hay hombres que vieron, mire, hay hombres que le sacan un sermón entero de las drogas, de los asesinatos y de todas las cosas que hicieron.
¿Han oído ustedes gente así? Yéndose de lengua. Dios te ha liberado. Dios te ha liberado. Eres una criatura nueva. No es que no te vas a acordar de lo que hiciste, porque las atrocidades nadie se olvida. De donde Dios nos ha sacado, a nadie se nos olvida. Y eso está bien recordarlo, pero eso lo debemos de tener entre Él y nosotros. ¿Por qué razón? Porque en el momento que andes divulgando, que andes de lengua suelta por ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Primero ya le dije, representamos mal al Señor. Y segundo, estás diciendo cuál es tu debilidad. Y el enemigo te va a atacar por ahí. Por ahí te va a agarrar el enemigo. Y se mete, no le estás abriendo la ventana, le abriste toda la puerta. Amén. Miren lo que hizo Sansón. Todo lo que él pasaba con él, todo lo que ni a sus padres se lo había dicho, fue y se lo dijo a la mujer. ¿Y qué hizo la mujer? Fue y se lo dijo a los filisteos. ¿Y ahora qué hicieron? Córtale el pelo. Y aquí hay algo misterioso. Aquí hay algo bien misterioso. Que cuando le enseñe usted la historia bíblica a los niños, no se le enseñe, que Sansón le cortaron el pelo y perdió su fuerza. Eso es verdad, pero también dígale la segunda parte. Amén. ¿Cuál es el misterio? Que en todo el rato que estoy diciéndole, hablándole de esto, hemos dicho que la fuerza no estaba en su cabello largo, sino que era cuando el Espíritu de Dios caía sobre él. Pero aquí le cortaron su cabello. Cuando él descubrió eso, cuando él se fue de lengua y le dijo a la mujer cuál era su fortaleza y su debilidad, la mujer fue y lo dijo. ¿Y qué hicieron? Córtaselo pues. Pero ¿dónde está el misterio aquí? Que aquí sí perdió las fuerzas. Ahí está. No era porque allí estaban en realidad sus fuerzas, sino que estaba porque Dios lo había dejado por desobediente. Por desobediente. En otras palabras, Dios le pudo haber dicho, este no es un asunto que a nadie más le interese. Tú estás consagrado a mí. Tú me debes de dar explicaciones o lo que quieras. Te debes de abrir de corazón conmigo, no con cualquiera que viene por ahí. Amén. Amén. Ojo a los que sirven al Señor. Amén. Mucho ojo a los que sirven al Señor. Cuando el Señor nos da una responsabilidad, no es para andarla divulgando por ahí con cualquiera en la calle o con cualquiera que se le ponga por delante. Nuestras responsabilidades son con el Señor. Directamente. Así que cuando él hizo esto, se volvió vulnerable. Y ahora, en la física, en lo natural, en lo terrenal, se volvió una realidad. Dios dijo, con que descubrir. Bueno, está bien. ¿Qué es lo que pasó? No es que realmente al cortarle el cabello él perdió su fuerza, sino que Dios se apartó de él. El Espíritu de Dios dejó de caer en él. Amén. Y ya no había fuerza en él. Ahora él era un hombre normal, un hombre natural como cualquiera. Y se volvió, como ya le dije, vulnerable ante el ataque de cualquiera. Y así fue como lo capturaron. Entonces, ¿qué pasa? Cuando, aplicándolo siempre en nuestra vida, cuando una persona actúa de la misma manera, el Espíritu de Dios se aleja. Sí, porque el Señor no va a estar en ese tipo de cosas. Amén. Amén. Sí. ¿Y qué es lo que sucede? Se pierde la comunión espiritual con Dios. Y ahí entra la debilidad. Somos débiles si no está la presencia de Dios con nosotros. Venimos a ser como cualquier persona. Amén. Amén. Y esa es la misma estrategia que Satanás ocupó en aquel tiempo y es la misma que va a utilizar hoy en día con cualquiera. Amén.
tratar de hacernos caer, tratar de buscar cuál es nuestra debilidad y que nosotros seamos desobedientes a Dios. Esa es la misma estrategia. Así nos ataca. Es por eso que el Señor nos aconseja en su palabra que no demos lugar al enemigo para que nos destruya. Mire, Proverbios capítulo 4, versículo 23. Dice lo siguiente. Me dice amén si lo tiene. Siempre lo voy esperando porque es importante que nosotros leamos lo que dice la palabra del Señor. Amén. Así nos dicen, es que el hermano lo dijo. No, aquí lo está diciendo la palabra de Dios. Amén. Pero le dije Proverbios 4:23. ¿Qué dice? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Mira el consejo que el Señor nos da. ¿Verdad? Mateo 5:37. Otro consejo. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Amén. Cuando una persona, en otra palabra está diciendo, no te sueltes de lengua. Cuando alguien te está tratando de sacar algo, si tú vas a contestar nada más sí, ok, di que sí. Si tú nada más vas a contestar que no, di que no y para de hablar. ¿Por qué tienes que estar dando explicaciones? Amén. Amén, aleluya. Mire, yo un par de veces, o algunas veces yo le he dicho aquí, deje de contarle sus problemas a los demás. No a cualquiera se le pueden contar sus problemas. Eso no es así. ¿Sabe por qué? Porque muchas personas quieren saber sus problemas no para ayudarle, sino para andarlo criticando, para andar hablando de usted después. Cualquier cosita ahí vienen a atacarlo ya con eso. Ah, pero ella me dijo, pero ella me contó, y empiezan, este es así, este es allá, y empiezan. ¿Qué costaba haberle dicho, no te puedo contar mis problemas porque eso no es tu situación, no me vas a ayudar en esto? Eso es saludable. ¿Qué le costaba a Sansón haberle dicho a esta mujer, bueno, yo te amo, pero eso nada tiene que ver con la relación que yo tengo con Dios? Si no me crees, ese es tu problema, pero no te puedo yo divulgar qué es lo que Dios tiene conmigo, puesto que tú eres un impío. Amén. Es más, él ni tendría por qué haber estado ahí. No tenía ninguna razón por la cual haber estado ahí. Si él era un elegido de Dios, si él era un escogido del Señor, apartado para Dios, él no tenía que haber estado con una filistea. Esta mujer era prostituta. ¿Qué estaba buscando ahí? Amén. Empezando desde ahí, pues. Otro problema que nosotros podemos ver en Sansón fue el exceso de confianza en sí mismo. Él pensaba que él era, como dicen por ahí, la última Coca-Cola del desierto. Y que con él todo estaba solucionado. ¿Saben por qué? Este hombre se metía al pueblo, a la ciudad de los filisteos. Se iba a meter adentro de la ciudad de sus enemigos. Vivía con esa mujer, tenía, digamos, su hogar ahí. Dentro del pueblo de sus enemigos. Es algo tremendo. Mire pues, Jueces 16:1, ¿qué dice? Fue Sansón a Gaza y vio ahí una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá, y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche diciendo hasta la luz de la mañana. Entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche y a la medianoche se levantó
y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y sus cerrojos, se les echó el hombro y se fue. Y la subió a la cumbre del monte que estaba delante de Hebrón. Por estas grandes hazañas que él mismo hacía. Usted se puede imaginar eso. Hágase un cuadro en su mente y vea ese corto. Lo dejan que entre. Dicen, oh, él está dentro de la ciudad. Usted sabe que antes, en los tiempos de antes, a la ciudad le construían un muro fortificado. Así como hoy, ¿verdad? Están encerrando con muro. Y dijeron, ahí déjenlo, que duerma. En la mañana, y vamos a cerrar la puerta de la ciudad. Ahí dice cómo le trancaron ahí. Pero él se levantó a medianoche, durmió hasta la medianoche, y se levantó, y dijo, uy, ya me voy. Miró que estaba cerrado los pórticos de la ciudad, los agarró, se los puso al hombro, y no le bastó, sino que subió a la colina, una montaña todavía con esas cosas en el hombro. ¿Usted se imagina ver eso? Eso es de locos. Allá por allá, quién sabe dónde los tiró, y se fue como si nada. El asunto es que cuando nosotros vemos que la mano de Dios está de nuestro lado, no debemos de abusar de eso, no debemos de abusar de esa confianza, no debemos de caer en exceso de confianza. Usted y yo siempre debemos de estar sometidos al Señor, en obediencia, en aptitud, en alabanza, siempre diciéndole al Señor, yo me levanto porque tú eres grande y eres misericordioso. Gloria a Dios, diciéndole al Señor, si yo camino, si yo hago, si yo lo que sea, Señor, yo lo hago porque eres tú el que está sobre mí. No es el poder de mi fuerza, no es lo que yo soy, es lo que tú me das para yo poderlo ejecutar. Amén. No podemos confiarnos, porque en el momento que ese poder se aparte de nosotros, entonces no somos nada. Sansón se iba a meter allá como diciendo, pues yo sé a lo que me atengo. ¿Y sabe qué es lo que pasó? En una de esas fueron y el Espíritu de Dios no cayó sobre él. ¿Y ahora qué pasó? Ahí lo pescaron. Ahora lo capturaron. Amén. Por andar de confiado, mucha confianza, no todo el tiempo. Mira, hermano, es que a veces nosotros actuamos como que si Dios estuviese obligado a estar de nuestro lado. Muchas veces actuamos como que hago esto y al fin y al cabo allá tengo mi auxilio, allá tengo el que viene y me va a sacar del problema. No es así. No debemos de andar buscando el problema. No tenemos por qué andar haciendo eso. Nosotros con esa acción, con esa actitud, estamos provocando a Dios. Estamos diciéndole, tú estás obligado a hacer, casi que lo obligamos con eso. No podemos ver un problema e irnos a meter allá. Y al fin y al cabo Dios me va a sacar. Amén. No es así. Las cosas no funcionan así. Estamos tentando a Dios, pues. En una de esas, el Señor en su justicia nos encuentra mal. Se aleja de nosotros. Y ahora, como dijo el Chapulín, ¿quién podrá ayudarme? El Señor no va a estar ahí. Ya le dije, aquel hombre fuerte, temeroso, aquel hombre que podía matar 1000, matar un león, levantar esos grandes cerrojos, esas puertas, ahora cayó en manos de sus enemigos como cualquier hombre indefenso. Esto puede ser un gran problema también para nosotros. Es que la palabra de Dios, hermanos, siempre debemos de aplicarla a nuestras vidas. Amén. Eso puede ser un gran problema para nosotros. Por eso es que nosotros debemos encomendarnos en las manos del Señor todos los días. Amén. Y decirle, Señor, líbrame incluso de tentarte a ti. No solo porque el Señor está de nuestro lado hoy, mañana y ha estado todos estos años, vamos a decir mañana, al fin y al cabo tú estás de mi lado y yo me voy a poder hacer esto que no te agrada. Al fin vas a venir a ayudarme. El exceso de confianza
fue otro de las debilidades de Sansón. Si se dan cuenta, son cosas pequeñas. Son cosas sencillas que usted dice, wow, ¿cómo no pudo ver eso Sansón? Habemos muchos que a veces eso nos pasa. Tampoco no lo hemos podido ver. Amén. Amén. ¿Por qué razón? Porque dejamos de seguir a Dios, dejamos de ver, quitamos nuestra mirada de Dios para volver a ver al mundo. Ese es el problema. Y en el mundo, ¿qué es lo que hay? Solo hay destrucción y muerte, pues. Una vez el Señor nos suelta, como dicen, ¿verdad? Ya fuimos. ¿Cuántos cristianos viven hoy como Sansón? Bueno, digo, que son capaces de obrar en gran manera para el Señor. Amén. Que tienen el favor de Dios. El Sansón fiel a Dios, pues. Amén. Es que esa pregunta como que fue muy rápida, ¿verdad? Muy recta. Muy confusa. Sí, Sansón era un buen instrumento cuando él estaba en las manos de Dios. Amén. Sí, él era un buen instrumento cuando él estaba en las manos de Dios, cuando él se sometía a Dios para ejecutar su obra. Él era un buen instrumento. Pero también se volvía vulnerable ante la presión, ¿verdad? Hoy mismo alguien dirá, no, pero no tengo problemas con eso. Pero bueno, está el chisme. Por ahí se le puede acercar a algún hermano, una hermana para chismear. No se haga vulnerable a eso. Para la crítica. Amén. Usted mira que hay alguien que quiere empezar a criticar con usted, no sea vulnerable a eso, perdón. Para la envidia. Deje de tener envidia de nadie. Y cuántas cosas más. Amén. Así que nosotros debemos de tener cuidado con estas cosas. Sansón estaba muy confiado de sus propias fuerzas. Y hoy en día, muchos cristianos también están muy confiados. Dios está conmigo. Yo estoy aquí, muy espirituales. ¿Verdad? ¿Qué fuego? ¿Qué poder? ¿Qué? Y empiezan a decir tantas cosas. Pero tiene que cuidarse también de cómo mira, incluso cómo va a ver a su hermano. Amén. En las cosas pequeñas que nunca podemos creer que nos podemos salir de la cobertura de Dios, allí puede estar el problema. Sí. Porque acuérdense ustedes que delante de Dios, pecado es pecado. No importa qué tan grande es la falta o qué tan pequeña es. Culpabilidad es culpa. Y punto. Tanto un error grave como lo que cometió Sansón, como una pequeña crítica. Usted no puede criticar a ningún hermano, porque usted no sabe si ese hermano está siendo justo y fiel delante de Dios. Y eso puede traer juicio. Aparte, el Señor ha dicho que de Él es la justicia. Nosotros no somos nadie para estar juzgando a nadie. Amén. Amén. Así que es algo para aprender. En el libro de Judas 4, está justo antes de Apocalipsis. Dice ahí, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Hay personas así en las iglesias. No se confíe usted.
No se confíe usted. Porque usted no sabe, no conoce el corazón de estas personas. Amén. Amén. ¿Sí? Yo estoy diciendo que usted cuando platica con un hermano, ay, yo no confío en ti, yo no confío en ti, yo no confío. No, no es eso lo que le estoy diciendo. Usted sepa entender, sepa discernir con qué intención alguien se le acerca. ¿Qué es lo que quiere sacarle con una pregunta? ¿Por qué esta llamada? ¿Por qué me buscas a mí? ¿Qué es lo que quiere de mí? ¿Qué está sacándome? Amén. Amén. Hay que empezar a discernir para que al final, ¿verdad? Estas personas las vayamos descubriendo qué es lo que realmente quieren. Ahí están, dice el apóstol Judas. Ahí están metidos, ¿verdad? Ahí andan, son instrumentos del enemigo para ejecutar su obra también. Así que no podemos ser vulnerables nosotros a todas estas cosas. Amén, hermanos. Amén. Muy callados hoy. Y tan bonita la lectura. Oración por tu palabra. En conclusión, ¿qué podemos concluir de estas cosas, de esta enseñanza bíblica? Que quizás podamos salir bien librados cuando a veces cometemos un error así o nos descuidamos de tal manera como lo hizo Sansón. A veces pueden venir consecuencias como le vinieron a él, pero podemos salir bien librados por la gracia y la misericordia de Dios. Amén. ¿Verdad? Amén. Pero eso en cosas terrenales o materiales. Pero acuérdese también lo que dice Gálatas 6:7. Dios no puede ser burlado. Amén. En lo espiritual siempre va a haber algo que pagar. Siempre. Amén. Amén. Imagínese usted el llamado de Sansón, la gracia que Dios puso en él, el propósito de Dios en su vida era salvar a toda la nación, ayudar a salvarse Israel. ¿Y cuál es el problema aquí? No es que Sansón no pudo. Él podía y está demostrado que él podía. Está demostrado que Dios lo amparaba y Dios estaba de su lado para llegar a cumplir todo lo que él había dicho. Amén. Pero ¿qué es lo que pasó? Simple y sencillamente, Sansón no quiso, pues. Porque fue o se inclinó más por los propios deseos de su carne que el deseo de cumplir lo que Dios había dicho que iba a hacer a través de él. Y hoy en día muchos de nosotros tenemos ¿cuántos llamados? ¿Cuántos propósitos que cumplir? Y no es que no podamos. Si Dios ya nos ha puesto desde el principio un propósito en nuestras vidas, claro que podemos, porque Él está con nosotros. Amén. Pero a veces, ¿qué sucede? ¿Por qué no se da? Porque sencillamente no queremos. Amén. Amén. Sí. No es porque Dios no esté, sino porque no queremos hacerlo. Entonces el propósito no se cumple. Los deseos carnales, ¿verdad? Los deseos pueden más que cumplir los deseos de Dios. Y llegó la consecuencia, pues. Ahí en Jueces 16, 20, 22. Dice, y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él.
Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron en cadenas para que muriese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer. Después fue rapado. Después que fue. Después que fue rapado. Fíjense bien. Aclaro otra cosa ahí. Que cuando alguien se aleja de la voluntad de Dios en su vida, Dios se aparta de él. Dice Dios no quiere, otro lo va a hacer. No crea usted que solo porque usted no lo hace, el plan de Dios y el propósito de Dios no se va a cumplir. ¿Se acuerda lo que el Señor le dijo a Elí? Señor, estoy escondido aquí, de esta cueva, he huido. Porque Jezabel me anda buscando para matarme. Y mira que soy el último de tus profetas. Buen profeta, de hecho. ¿Qué le dijo el Señor? Ay, qué bárbaro eres tú, Elí. ¿Cuánto más le dijo que tenía? Que todavía le dijo, no han doblado rodillas. Todavía ni empiezan su ministerio. Y tú dices que eres el último. ¿Cuánta enseñanza que nos da la palabra del Señor? Si Dios nos elige, si Dios nos separa, si Dios nos escoge para su ministerio, para ser parte de su pueblo, es porque Él tiene gracia y favor para con nosotros. Amén. No es por lo que nosotros somos. Todo lo que hacemos, lo hacemos por Él, Amén. no por nosotros mismos. Por lo tanto, no nos podemos creer nada, no somos nada. Y mire Sansón, dijo, voy a salir como todas las otras veces, lo mismo, le voy a hacer la misma jugada de siempre. Y esta vez, ya no estaba la presencia de Dios ahí con él. Y lo pescaron como a cualquiera. Tanto que lo avergonzaron, rapándole su cabeza. Y después de eso, le hicieron pagar, le sacaron sus ojos. Lo pusieron a moler, dicen el molino. Y mire la otra cosa que es importante entender ahí. ¿Qué dice que pasó también? Su pelo, su cabello, le creció. ¿Y solo por eso se hizo fuerte otra vez? Para nada. Por eso no le creció, porque el cabello le creció, no se hizo fuerte otra vez. No se hizo fuerte porque la presencia del Señor ya no estaba con él, simple y sencillamente. Así podía tener su cabello arrastrando. Amén. Pero Dios, que es grande en misericordia, Amén. siempre está dispuesto a darnos nuevas oportunidades. Amén. Amén. En el versículo 25 de Jueces 16, dice, y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos. Y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres. Todos los principales de los filisteos estaban ahí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio, sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la
la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante toda su vida. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? Gloria a Dios. Porque vemos nosotros aquí que Dios cumple su propósito en su vida. Dios dice, para esto fuiste hecho, para esto fuiste creado. Yo te he dado a ti un plan, yo te he dado a ti una orden con la cual tienes que cumplir. Y tú ahora me estás clamando para hacerla. Pues vamos a hacerlo. Y ahí es cuando la presencia de Dios volvió hacia él. Le dio la fuerza. No importaba si él estaba débil por haberle dado vuelta a ese molino tantas veces. No importaba si su cabello era largo o era corto. No importaba si él había tomado o no sidra. Sino que ahora lo que importaba era que él había reconocido que toda la fuerza, todo el poder, toda la gloria depende de Dios. Todo lo que nosotros somos viene del Altísimo. Por lo tanto, cuando nosotros creemos y confiamos en Él, el Señor va a obrar en nuestras vidas. Y eso fue lo que Sansón hizo. Aquel pueblo fue liberado porque todo ese montón de gente que murió ahí era la fuerza, era el poder de los filisteos. Y ahora estaban cayendo todos juntamente con él. Gloria a Dios. Sansón entregó su vida ahí mismo. Pero al final, él pudo ser reintegrado porque se arrepintió. En ese clamor, él se arrepintió de su pecado, de la falta de credibilidad y de obediencia al Señor. Y ahora el Señor, por eso, le restituyó y le dio las fuerzas que siempre había dependido de él. Cuando nosotros reconocemos, hermanos, que todo depende de Dios y no de nosotros, entonces Dios se glorifica en nuestras vidas. Amén. Amén. Este es el llamado. Note usted que aunque este hombre sufrió grandes consecuencias por sus errores, nuestro Dios nunca lo abandonó. Es la misma acción, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque al final él tuvo confianza y creyó en él. El hecho de haber perdido toda su fuerza cuando lo capturaron, esto era suficiente como para poder decir, ya Dios se alejó de mí, ya no puedo hacer nada. Como muchos cristianos hoy caen y no se vuelven a levantar, pero no entienden porque en su mente todavía no procesan que el que puede todas las cosas es el Dios Altísimo. Amén. Y si ellos lograran captar eso y decirle, Señor, yo he caído, yo he sido vano, yo he sido débil, yo he sido lo que quiera, Señor, pero ahora yo reconozco que en ti está el poder de la fuerza para poderme levantar. El Señor lo va a levantar. Lo mismo que hizo con Nabucodonosor. Estaba comiendo hierba, estaba comiendo zacate, sus uñas crecieron como pezuñas de animal. Y nunca él se iba a levantar de ahí hasta que no reconociera que Dios Altísimo es el Todopoderoso. Esas son las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Que cuando nos caemos, que cuando nosotros estamos débiles, que cuando somos vulnerables, que cuando hemos fallado, podamos decir, Señor, levántame de este polvo, como dijo Job. Yo sé que de aquí me vas a levantar, porque tú eres mi redentor, porque tú eres mi fuerza, porque tú eres mi salvador, porque en ti, Señor, está la justicia, porque tú eres, Señor, el Dios de mi vida, el Dios de mi alma. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Amén. Cada persona tiene, mientras no haya muerto, la oportunidad de arrepentirse genuinamente y venir delante de Dios. Y Dios, por su gracia, su amor y misericordia, siempre está con sus brazos abiertos, esperando a todo aquel que de verdad se quiera arrepentir una vez más delante de Él. Gloria a Dios. Así que, hermanos, seamos nosotros, cuando lleguemos a cometer un error, parte de esta historia, tengamos la confianza que tuvo Sansón. Creámosle al Señor, pidámosle a Él que sea en nuestras vidas, para que nosotros también seamos levantados. No mires el error del pasado. Amén. Si hubieran consecuencias, ya las pasaste, ya las pagaste, pero tampoco te quedes ahí. Hay que aprender de este hombre también. No te quedes ahí. En el momento que tengas la oportunidad, hay que creer, hay que confiar en nuestro Dios y Él también va a volverse a nosotros. Amén. Gloria a Dios. Denle gloria y honra al Señor en esta hora. Aleluya. Gracias, Señor, te damos.
porque es siempre tu palabra, Señor. Esto, Señor, es cierto que es una repetición, pero es que es una gran verdad. Es solo tu palabra, Señor, la que nos aconseja, la que nos consuela, la que nos da fortaleza, la que nos da, Señor, la alegría de querer vivir. No hay, Señor, consuelo en ninguna otra cosa. Como dijo Salomón, todo es vanidad de vanidades. Nada sacia, nada sustenta, si tú no estás con nosotros, Señor. Gracias te doy, Señor, por la vida de Sansón, porque en él, Señor, se formó, se escribió una historia que nosotros aprendemos grandes cosas aquí. Este hombre, Señor, que fue como cualquiera de nosotros, probado en todo, que fue débil, pero que también demostró que cuando tú estabas con él, entonces, Señor, tú te glorificabas y grandes cosas se podían hacer. Gracias, Padre, porque en ti nosotros podemos hacer las mismas hazañas si queremos. Porque en ti, Señor, nosotros podemos confiar, creer en ti y volver a ser, Señor, si hemos caído, si hemos fallado en algo, lo que antes éramos. Porque tú siempre estás, Señor, con la buena intención de querernos ayudar. Gracias, Señor, por habernos dado ya la mano. Gracias, Señor, por habernos ya librado, por habernos ya salvado. Gracias, Señor, por habernos dado de tu Espíritu, Señor, en nuestras vidas, para que nosotros podamos, Señor, resistir al enemigo, al adversario, y cada día, Señor, ser cada vez más fuertes en ti. Ciméntanos siempre, Señor, en tu gracia, en tu poder, en tu misericordia, Señor, y que nuestra mente siempre esté pendiente, recordándonos, Señor, que solo en ti y por ti nosotros es que podemos hacer algo, Señor. Nuestro propósito se va a cumplir solo cuando tú estás con nosotros, solo cuando tú, Señor, nos acompañas. Pero hay de aquel que se aleja del Señor y que tú, Señor, te apartas de él, porque entonces, Señor, somos vulnerables, no tenemos oportunidad. Pero es en Cristo Jesús que nosotros lo podemos todo. Es en Cristo Jesús que nosotros somos victoriosos. Es en tu gracia, Señor, y es en tu misericordia. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, a cada uno de los hermanos. Bendice, Señor, todo aquel que está pasando por situaciones. Todo aquel, Señor, que está pasando por pruebas, por dificultades. Bendícele, Señor. Sé tú su fortaleza, que tenga la capacidad de venir a ti. Sé tú, Señor, su salvación. Sé tú, Señor, el sanador. Sé tú, Señor, la respuesta a todas sus preguntas. Y exáltate en sus vidas, Señor, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén.